que hacen historia. Para el mundo, pues, esto no significa nada. Para nosotros es motivo de tremenda bendición. Aleluya. Vamos a continuar entonces con el punto número 5 de las señales de avivamiento. El fuego encendido. El fuego, pues por demás está decir, se ha utilizado desde tiempo inmemorial, siendo prácticamente algo indispensable para la vida diaria. Y desde la época de los cavernícolas y el desarrollo de las generaciones, siempre el fuego ha marcado la pauta. Preparación de alimentos para ahuyentar a las fieras, para purificar productos. El caso del oro, por ejemplo, debe ser sometido al crisol para que le salga la escoria. Así que el fuego cumple funciones muy determinantes. Dijimos que la iniciativa viene de parte de Dios, en todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo probar que en el caso del fuego funciona igual? Es maravilloso lo que la Biblia nos enseña al respecto. Vamos a ir al libro de Levítico, el capítulo 6. El Señor está dando las instrucciones con relación a las ofrendas, los sacrificios, todo lo que debía presentarse delante de Dios. Levítico 6, versículos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de los animales. El 13, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso, porque nos está hablando de un fuego que debe estar permanente. Amén. Aleluya. Aquí retomo un poco lo del principio. No se trata de la gran fiesta, el gran día, el gran auditorio y ya es historia. No, lo que hacemos en esos eventos es avivar un fuego que ya tenemos. Me pareció muy sabia la palabra del hermano Alexander, que no es para ir a encender el fuego o para ir a romper el hielo allá, que ya es muy tarde. Nos va a llegar la gente y nosotros apenas tratando de descongelar la carne para el asado. No, cuando la gente llega ya tiene que oler a carne asada. Ya tiene que haber un trabajo adelantado. Entonces, esto del fuego es bien importante. El sacerdote tenía la responsabilidad de alimentar, es de atizar el fuego, dice que ponía leña cada mañana. Pero a ver, recreemos un poco la imagen para que esto no nos tome como de sorpresa. ¿Qué era lo que realmente sucedía? Había una puerta de entrada al atrio del santuario. Esa puerta era muy especial, 4 colores, azul, púrpura, carmesí y lino fino, es decir, blanco.
Tenía 4 columnas sobre las cuales se apoyaba. Pero una vez que se pasaba esa puerta, ahí estaba el altar del holocausto. El sacerdote era el representante del pueblo para con Dios. Así que, como el pueblo no podía acercarse, el sacerdote hacía de mediador. Y él traía la oveja o traía el buey, traía el carnero, había ofrendas de palomas, ofrendas de harina. Y obviamente al traer esa ofrenda se necesitaba fuego que la consumiera. Porque si se traía la ofrenda y no había fuego, pues entonces quedábamos a mitad de camino. Ese fuego no se podía apagar, había que estarlo alimentando continuamente. Bueno, ahí pudiéramos decir, bonito, interesante, pero queda la gran pregunta, ¿y quién fue el que incendió o le dio origen a ese fuego? ¿Moisés? ¿Aarón? ¿Quién trajo por allá unas brasas? ¿A quién se le ocurrió pues atizar ese altar por primera vez? Es decir, inaugurarlo. Esto es ignorado por mucha gente y particularmente los de los falsos avivamientos, porque ellos cargan su propia leña, cargan sus propias brasas inventadas en algún laboratorio, algún supuesto truco mágico. Pues, por ejemplo, está lo de los aeróbicos, que lo están utilizando ya en muchas iglesias, que es saltar al son de música. Puede ser música sana, digamos que sí, música religiosa, y a medida que se salta y se danza, entonces supuestamente se va comenzando el avivamiento. Pero mire que ahí la iniciativa es del hombre, es la estridencia, es mi movimiento, es la música la que supuestamente va a producir los efectos. No, no es así. Tiene que ser el Señor el que encienda el fuego primero, y si Él enciende el fuego, pues a lo mejor yo danzo, a lo mejor yo canto, a lo mejor corro, porque viene la libertad emocional. No la estamos coaccionando, no estamos diciendo que sea mal. Pero todo eso, la parte emotiva, sin que el Señor encienda el fuego, es completamente vano. Aquí el Señor está dando las instrucciones, todo ese capítulo pues muy ampliamente lo explica, pero cuando vamos al capítulo 9, oh sorpresa, capítulo 9 del mismo libro de Levítico, entonces nos hace una claridad preciosa. Dice el verso 23 y el 24, Levítico 9. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de la congregación, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Veamos en voz alta el 24. Y salió fuego de delante del Señor, y consumió el holocausto y las entrañas sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Ellos hicieron los preparativos, pusieron la carne sobre leña, todo lo que correspondía, pero el que produjo el fuego en el altar fue el Señor mismo. ¿Y esto tiene algún valor? Demasiado. ¿Por qué? Porque el Señor prohibió que sobre su altar se ofreciera fuego extraño. El fuego extraño era el que humanamente cada uno quisiera traer, que fue lo que le pasó a los hijos de Aarón. Ellos pecaron por haber presentado fuego extraño, y salió fuego del Señor y los consumió a ellos. Pero siguen los interrogantes. Sí, el Señor incendió el fuego, bien, vale,
Eso fue maravilloso, pero la primera vez, y de ahí para allá, ¿qué? Porque eso era para rato. Entonces la responsabilidad de los ministros era que ese fuego que Dios encendió no se apague y que siempre esté alimentado. El Señor encendió ya el avivamiento en nosotros. Él fue el que nos bautizó con su Espíritu Santo. Él fue el que empezó la obra con su Espíritu, en movimiento, el aliento de vida, la señal del olivo. Todo eso lo ha empezado Él. ¿O acaso fue Noé el que sembró el olivo y fue él el que lo hizo retoñar? No, fue el Señor en su prodigio, en su provisión, su soberanía, que produjo la restauración después del diluvio. La tarea de los ministros era mantener ese fuego encendido. Y aquí les voy a explicar algo hermoso que pasaba con ese fuego. Cuando la llama era mayor, es decir, prácticamente un incendio, entonces era el momento de poner las ofrendas, carne de buey, carne de cordero, todo en su orden respectivo. Pero cuando bajaba la llama, que quedaba por decir a media capacidad, que no había siquiera humo, entonces se tomaban las brasas, se ponían en un brasero, obviamente, y esas brasas eran las que se llevaban al lugar santo, donde estaba el altar del incienso. ¿Por qué? Porque si el Señor encendió este fuego, Él es el que va a ser honrado, va a ser exaltado, va a recibir toda la exaltación del pueblo. Aquí para el sacrificio y allá para el incienso. La alabanza en la Biblia es señal de sacrificio. Sacrifica a Dios alabanza. Por eso la alabanza no es que sea necesaria. La alabanza es indispensable. Porque esa es la entrada, el sacrificio. Pero a fondo, después de que se alaba, se canta, se exalta, entonces viene el incienso. ¿Y el incienso qué es? Oración. Uno puede comenzar cantando un himno, puede comenzar entonando una alabanza, pero a medida que se concentra, porque la alabanza expresa gratitud, la alabanza expresa reconocimiento, entonces viene la adoración, y la adoración, la mejor y más práctica manera de hacerla es orando. O sea, para usted entrar en adoración saltando no es fácil. Si lo puede lograr, bienvenido. Pero no, la adoración requiere quietud, requiere concentración, requiere tiempo. Y por más que usted dance 1 hora, 2 horas, el solo cansancio ya dice, no, yo ya no doy más. Pero usted, concentrado, arrodillado, sentado, y entra a ese lugar santo, ya más a profundidad, entonces ahí viene ya el incienso. Pero ¿dónde comenzó? En el altar del sacrificio. Esa rotación debía hacerse continuamente. Imagínense que la entrada al lugar santo era 1 vez por semana. Y la entrada al lugar santísimo era 1 vez por año. ¿Y de dónde tomaba el sacerdote el fuego cada semana? Del altar del sacrificio. ¿Y de dónde tomaba el sacerdote fuego para entrar hasta el lugar santísimo el día de la expiación, que era 1 vez al año? Del lugar o del altar del sacrificio. Entonces vamos a aplicarlo un poco a nuestras fiestas. ¿Qué es cada año? ¿Qué es cada 2? ¿Qué es cada 6 meses? La mayoría de creyentes, pues por razones de trabajo, de distancia, de pronto participa del culto 1 vez por semana. Si es diario, si es semanal, si es mensual, si es anual,
el único fuego válido para esa bendición, para esa reunión, es el que enciende el Espíritu Santo de Dios. Que no puede traer otro. Entonces, para todo esto de los rituales, fue el Señor el que tomó la iniciativa y luego había que mantenerlo encendido. Vamos a confirmarlo. Aquí está hablando del tabernáculo, pero vamos a ver lo que pasó con el templo o en el templo de Salomón. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 7. La misma palabra enseña que toda palabra o doctrina conste en boca de 2 o 3 testigos. Bueno, aquí tenemos las pruebas completamente claras. Este segundo libro de Crónicas, capítulo 7, está mostrando la inauguración del fabuloso, del majestuoso templo que construyó Salomón. Dice así: y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa. Amén. Alabado sea el Señor. Miren lo adverso que hacemos a veces nuestros programas. Y pues hay que admitir que nos equivocamos. Pensamos que el trabajar demasiado, el correr demasiado, el saturar nuestra agenda demasiado, es lo que va a traer el avivamiento, lo que va a traer esa bendición. Hay que trabajar, sí, hay que ubicar cosas, hay que tener la parte logística. Pero eso funciona, es de acuerdo a lo que el Señor ha programado, porque en realidad el programa es de Él. Y Él tiene la bendición para su pueblo hoy, mañana, pasado mañana, en la convención. Y después de la convención sigue la bendición. Porque si no es no hasta ahí, yo renuncio. No, no justifica. No, ahí lo que hay es un refuerzo. Entonces lo que dice acá es bien interesante. El capítulo 6 está mostrando toda esa hermosa oración que hace Salomón. El capítulo 7 muestra ya los sacrificios y cómo el fuego desciende. Pero dice que los sacerdotes no podían entrar al santuario porque la gloria de Dios los llenaba. Es decir, vinieron las vacaciones para los sacerdotes porque el Señor se encargaba de hacer todo. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas más, llamemos livianas, más descansadas, sin tanto agite, ¿por qué no dejamos que Dios obre? Gloria a Jesús. Entonces vamos a luchar a ver si se sanan 5 enfermos, 10 enfermos, para que esto se vea que valió la pena. No, nosotros no podemos hacer eso. Es el Señor el que los va a sanar y nosotros lo que vamos es a contar la historia, a ir en voz a voz y a decir las grandes maravillas que el Señor ha hecho. Amén. Esto pues a manera de recomendación. No es que no debamos trabajar, no debamos hacer la parte logística, las gestiones necesarias. Pero eso funcionará si el Señor llena el templo. Si su gloria se derrama, si su fuego celestial es el común denominador. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ir a los cultos, como el Señor está allí con el fuego, pues ¿qué tenemos que hacer? Llevar a la familia y llevar a los amigos. Y el Señor se encarga de ponerlos en el sitio allá. Pero entonces mire lo que hacemos, llevamos a la señora Catalina, muy querida la señora, es la primera vez que va al culto, nos sentamos al lado de ella. Y mientras cantan y mientras oran, entonces nosotros le leemos pasajes de la Biblia. Es que mire como dice el Salmo 91, esto es una belleza. Y eso que no ha leído el 23, eso es lindísimo.
Pero venga, le leo algo más fuertecito, el capítulo 1 de Ezequiel, una rueda metida en otra rueda, eso es una belleza. Incluso está el predicador ya en el tema y nosotros todavía tratando de echarle más leña al fogón. Hombre, si llevamos la persona, si el Señor nos concedió esa bendición, bien, bien, acompáñela, ubíquela, recíbale los paquetes, en fin, todo lo que corresponda. Pero deje que sea el Señor el que le hable. Y usted empieza con el codo, ¿sí ve lo que está diciendo? ¿Sí oyó bien? Y eso no es nada, venga, le leo una cosa que se parece a esa, ¿ve? La hace perder de la concentración que tiene. ¿Por qué? Porque no dejamos que sea el Señor el que obre. Entonces, de acuerdo que el Señor va a hacer grandes maravillas, pero que las haga Él. Y si Él las hace, nosotros felices, descansados. Después, ya al final, bueno, oramos, le damos gracias a Dios. Que no entendió, que no se arrepintió de una vez, porque eso es lo que también queremos. Y no se arrepintió. Ella se fue para la casa y invitaron adelante y ni siquiera se preocupó por pasar al altar. No se preocupe por eso. Algunos predicadores miden el éxito de su predicación si toda la gente viene aquí y se arrodilla. Y si no pasa alguno, a veces pasa alguno para colaborarle al predicador. Tanto rogar, pues. A ver si se calla, pasemos a ver. No, esa persona se lleva la palabra en su mente y vio cantidad de cosas que le impresionaron, le impactaron. No tuvo el valor, no sintió emotivamente, es una persona pasiva. Deje que sea el Señor. ¿Qué tal que llegue a la casa y se arrodilla allá en su alcoba solito? ¿Qué tal que mientras va en su vehículo, mientras va caminando por algún lugar, el Señor le revela la palabra y le recuerda eso que oyó allá en la reunión? Ahí es cuando tenemos que confiar plenamente en el poder de la palabra. ¿Recuerdan ustedes el centurión que tenía un trabajador enfermo y le rogó al Señor que fuera y lo sanara? Y el Señor estaba dispuesto a ir, él no tenía problema. Yo iré y le sanaré. Pero parece que el centurión se recordó que tenía esa casa desordenada. ¿Cómo estaría eso allá? Un hombre que manejaba 100 soldados, pero la agenda era muy apretada. Como que recapacita y dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y tomó el ejemplo de él mismo. Dijo: yo soy un hombre que tengo autoridad. Y le digo a este soldado: vaya, y él va. Le digo a aquel: venga, y él viene. Pues si yo hago eso, entonces usted lo puede hacer mucho mejor. Di la palabra. Y dice que en aquella misma hora su siervo, su criado, fue sanado. Así que ahorrémonos trotes, ahorrémonos carreras exageradas, y que sea el Señor el que haga la obra. Entonces derramó el fuego en el altar del tabernáculo, derramó el fuego en el altar del templo. Y qué decir cuando Elías desafió a los Baales. Ya sabemos la narración completica en el primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Ustedes van a sacrificar un buey, yo sacrifico otro buey, lo ponemos sobre la leña, ni ustedes ponen fuego debajo, yo tampoco voy a poner fuego debajo, para asegurarse de todo. Y Elías mandó hacer una zanja alrededor, luego mandó que echaran agua, que inundaran prácticamente el lugar. Luego oró: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Y descendió el fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua. Así que no nos preocupemos tanto porque se levantan otros grupos, otros movimientos, otras doctrinas. Ahora está de moda los famosos apóstoles, los famosos profetas, los que hacen pues milagros por doquier. No,
Dejemos que cada quien haga lo que quiera. Y Elías dejó que los Baales hicieran su programa. Él no le interrumpió el programa a los Baales. Ustedes son unos falsos, ustedes no pueden hacer ese culto. Y además ustedes, ¿con qué dignidad, con qué honor van a ofrecer un buey a Dios? No, ustedes cállense o váyanse, porque aquí los que mandamos somos nosotros y nosotros somos los elegidos y somos los únicos. No, ustedes son mayoría, comiencen primero ustedes. 6 horas de culto, es un culto largo. Sí, comenzaron desde la mañana hasta el mediodía. Y Elías antes los animó, dijo, no, llámelo, pero llámelo más fuerte. De pronto se quedó dormido, alguna cosa. Tal vez se fue de viaje. Pero mire que Elías estaba totalmente convencido que Baal no responde, sino que el que responde es el Dios vivo y verdadero. Pues deje la gente hacer lo que quiera, hay libertad religiosa, libre expresión, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Más fuerte ese aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Y nos ahorramos de estar chismoseando y criticando. Más bien nos metemos en lo nuestro. Amén. ¿Cuántas convenciones podrán haber en un año en un país como este? Centenares. Y grupos enormes y auditorios y estadios. No, bien, déjenlos. El Dios que responda con fuego, y de eso les puedo asegurar, el Señor sanará, bautizará, restaurará muchas vidas en nuestros eventos, no solamente en el que viene, en todos los demás. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Así que vale, está bueno el argumento. Vamos a ir a la convención y ya está todo descongelado. Aleluya. ¿No es que el Señor se nos adelantó? Gloria a Jesús. Amén. Amén. Bueno, la señal número 6 de avivamiento es el remanente. Cuando hablamos de remanente estamos hablando de un resto, de una reserva, de pronto que no conocemos. Y precisamente el capítulo 19 del primer libro de Reyes, que habla de esa etapa difícil que vivió el profeta. El hombre cayó en depresión, una señora media bruja, por no decir bruja entera, lo estaba persiguiendo, que era Jezabel. Despidió al siervo, se quedó solo, se durmió debajo de un enebro. Vino el ángel de Dios, lo tocó, lo despertó. Había un pan cocido en ascuas, había agua. Levántate y come, le dice el ángel. Él comió, bebió, pero otra vez se durmió. De nuevo el ángel lo despierta, levántate y come porque largo camino te resta. Bueno, fue una etapa difícil, el Señor lo sustentó, caminó 40 días y 40 noches con ese energizante maravilloso. Se metió en una cueva y allá lo encontró el Señor. Dice que hubo un viento fuerte, el Señor no estaba en el viento, hubo un fuego, el Señor no estaba en el fuego, hubo terremoto, no estaba en el terremoto, pero luego vino un viento suave y apacible, y ahí en ese viento suave y apacible, ese silbo suave, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías le relata la situación. Están matando a tus profetas, están persiguiéndome a mí, igual van a matarme. Bueno, una condición aparentemente muy complicada y como con tendencia a la baja, como operación exterminio. Elías era como una especie en vía de extinción. Pero hermanos, para el Señor
no hay problema. No hay problema que no resuelva, no hay problema que no arregle. A veces vemos tan grande el problema. Claro, depende de dónde uno se ubique. En Colombia tenemos la Piedra del Peñol. Está al oriente, es un lugar maravilloso, turístico. Cuando yo era muy niño, me llevaron allá, hubo una excursión, y eso era pues grandioso, ir a la Piedra del Peñol. Y yo recuerdo que por curiosidad me bajé así por un caminito y me pegué bien a la roca, en toda su raíz. Comencé a mirar esa mole inmensa, esa pared lisa. Oiga, ¿y cómo es que tuve problemas? Yo en un momento dado comencé a ver que esa piedra se venía sobre mí, me iba a pulverizar. Claro, me dio como taquicardia, algo extraño, un mareo. La verdad que fue una experiencia muy incómoda. Bueno, pasó el tiempo, y ya joven, ya pues mayorcito, debí viajar a Bogotá. Estaba comenzando a aprender qué era volar en avión, ¿no? Que hacíamos cometas y eso, pero la verdad es que no me atreví a volar con ellas. Entonces, justo el avión pasó por ahí, por la Piedra del Peñol, de una curva, y se veía ya de las alturas. Yo veía esa piedra de los compañeros, mirá, en la Piedra del Peñol. Dije yo, no, no es. Sí, sí es, mirá, ahí está incluso la represa, ahí se ve todo. Claro, era la ubicación, porque estando en la raíz, yo la veía inmensa, pero ahora yo me elevé sobre la roca, qué sé yo, 15.000, 20.000 pies de altura, la veía pequeñita. Pues sabe que así son los problemas, si nos metemos debajo de ellos, ay, ¿qué hacer? Que el desempleo, que mi enfermedad, que mi úlcera gástrica, que mi columna, y empezamos a dimensionar y a engrandecer el problema, pues nos aplasta. Pero si nos elevamos al Señor Jesús y lo vemos de arriba hacia abajo, ese problema es pequeñito. ¿Cuántos creen que los problemas son pequeños? No, lo que tenemos que buscar no es la grandeza del problema, sino la grandeza de Dios que solucione el problema. A ver, un aplauso grande para el Dios grande. Así que Elías estaba viendo la montaña muy alta. Me van a matar, soy el único. Pero como el Señor tiene otra dimensión, y en esa dimensión es en la que nosotros debemos vivir, le dice a Elías, salga de su encierro, de su lugar, vaya a ungir al rey de Siria, vaya a ungir al rey de Israel, vaya a ungir a Eliseo, que es el que va a relevarlo. Y eso de que usted es el único, pues le quiero dar una noticia. Me he reservado 7.000 que no han adorado a Baal, ni sus bocas lo han besado. Usted se imagina la carita de Elías. ¿Cómo? Yo pensé que era el único. Pues sabe que así tenemos muchos hermanos en las iglesias. Se creen únicos. Y aún a su congregación la consideran la única. Y repiten la historia de la iglesia romana, fuera de la cual no hay salvación. Eso nos enseñaron en el romanismo. Y ahora muchos creyentes en las iglesias piensan igual, fuera de nuestra iglesia no hay salvación. El Salvador se llama Jesucristo, y Él salva a los que quiera alrededor de todo el mundo. Y hay muchos otros millones salvos que no son de la alianza apostólica, por si algo, ¿no? Pero el remanente va más allá de grupos, denominaciones, misión. El remanente son personas no conocidas. Están diseminadas en diferentes organizaciones. Entonces nosotros somos muy dados a señalar y a decir, no, los de ese grupo,
los de esa organización, los de aquella misión, hay un remanente escondido y el Señor lo que hace es ir sacando gradualmente de esas personas. Hermanos, han llegado algunos nuevitos, los que se han bautizado últimamente. ¿Por qué, si ya eran miembros de iglesias, por qué llegaron acá? ¿Qué pasó? No, es el remanente. Entonces hay una iglesia no conocida, incluso dentro de las mismas filas de la iglesia tradicional romana, hay miles que también van a conocer esta verdad gloriosa de Dios. De las comunidades trinitarias no son miles, millones, que el Señor va a revelarles su palabra. Entonces, el remanente, el que vaya llegando personas de otros lugares, que han estado allí perseverando, gente muy fiel, gente muy comprometida, pero que ocurrieron cosas en un momento dado que les hicieron cambiar de opinión. No, yo voy a buscar otro lugar o voy a mirar otra opción. Pero ¿quién se encargó de eso? El mismo Espíritu de Dios moviendo los hilos, dando luces de revelación, circunstancias a veces, malos entendidos, discusiones, de pronto no adaptación al sistema, pero cualquiera que sea la circunstancia, el Señor está permitiendo eso para que ese que es parte del remanente venga y se congregue con el pueblo que tiene el nombre que es sobre todo nombre, al Dios único y verdadero, y esa es una señal maravillosa de avivamiento. Hemos oído los datos del hermano Bruce, el director mundial de misiones en la UPC. En un solo año, 2014, 2.800 pastores de iglesias trinitarias fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el 2015 van más de 2016, más de 1.000 que también se han bautizado. En Cuba, impresionante, más de 100 pastores trinitarios bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, ellos tienen un sistema que a mí me encanta, maravilloso. Porque en el sistema nuestro, por ejemplo, en el de Colombia, si se llega a convertir un pastor trinitario, o no convertir, porque muchos son personas que tienen una vida cristiana realmente ejemplar, no podemos juzgar de que sean mundanos. El Señor les revela el nombre, llegan a la iglesia. Pero ¿qué hacemos? Los sentamos ahí 2 o 3 años a que miren el panorama, a ponerlos disque a prueba. Y claro, entonces la iglesia donde él era pastor queda desorientada, él mismo queda desarraigado en términos ministeriales, el problema de su familia, eso es complicadísimo. Yo no sé a quién se le ocurrió semejante cosa. Resulta que estas otras misiones obran muy diferente. Recibe la revelación, pero se queda como pastor, va a seguir administrando su iglesia normalmente, va a haber unas reuniones de discipulado que vamos a tener semanal, mensual en X lugar, para que todos esos pastores conozcan más a fondo la unicidad, la doctrina del nombre, y todo lo que van aprendiendo y más lo que Dios les va revelando, se lo van llevando a su congregación. ¿Cuál ha sido el resultado? Que más de la mitad de los miembros de esas miles de congregaciones donde sus pastores recibieron la revelación, ahora también son bautizados en el nombre de Jesús. Claro que eso amerita un tremendo aplauso. ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuántos se sienten parte del remanente. La reserva del Señor Jesús, que va más allá del título de su iglesia, va más allá del cartón ese que está
a la entrada en los edificios, que es una identidad, es una razón social, hay que respetarla, la ley de cada país. Pero hermano, el remanente no tiene marca. La única marca es la que le da el Señor Jesús. Entonces nosotros nos encontramos con cantidad de gente en muchos lugares, y ahí hay una señora, hay una jovencita, y hay un anciano que van a tales o cuales iglesias, pero nosotros no sabemos si esos son parte del remanente. A su tiempo el Señor va a mostrar su verdad y va a iluminar sus mentes. Ahora, esto lo sustenta de manera muy hermosa el apóstol Pablo. Romanos, el capítulo 11. Qué bueno que nos estemos llevando estas lecciones con toda la claridad posible. ¿Por qué? Porque lo que viene cada vez será más grande. Bueno, así lo espero. No sé cuántos creen que vienen cosas maravillosas para el pueblo de Dios. Los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos tienen que ver con la restauración o la salvación del pueblo judío. Dice el capítulo 11 de Romanos: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permita Dios, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Mire que está citando lo que les mencioné del primer libro de Reyes 19. ¿Cómo ruega a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida? Mas ¿qué dice la respuesta de Dios, o la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también pues, en este tiempo, habla del presente, ha quedado un remanente según la elección de la gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otro modo la gracia ya no es gracia. Mas si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Simplificando, queda un remanente que sin hacer obras, o no por obras, sino por la gracia de Dios, también entra a disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Ahora, ¿nosotros de qué nos gloriamos? Muchos venimos del romanismo, otros vienen del trinitarismo, otros del docetismo, otros del ateísmo. O sea, venimos de cantidad de lugares totalmente inadecuados. Y mire lo que el Señor dice cuando uno lee en Apocalipsis 18, de pronto hasta se sorprende un poco, pero allí el Señor dice: salid de ella, hablando de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Mira, apenas van a salir y les llama pueblo de Él, porque es que el Señor llama a las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, ni participéis de sus pecados. Los que estamos aquí es porque el Señor nos sacó, nos trajo de allá, de Egipto, nos trajo del paganismo, de la idolatría, y ahora somos parte de su pueblo. Entonces, lo que hizo con nosotros lo puede hacer con otros, y con miles y miles. Lo que debemos es tener cuidado, ser agradecidos, que no señale tanto para allá, que mire que no, porque nosotros juzgamos, parece que nos encanta eso, pero el Señor salva. El Señor salva al pecador, le revela su nombre, su palabra. Hermanos, movámonos en esa señal de avivamiento, la restauración, y en este caso el remanente, personas no conocidas.
Vamos con el número 7, el paso número 7, el Pentecostés. A veces el Pentecostés lo dejamos 2000 años atrás, algo de la historia, pero qué bueno que entendamos que el Pentecostés es algo vigente, algo actual. La ceremonia, la celebración, sí es antigua, claro. Ustedes van a encontrar en Levítico 25, anoten allí la referencia, no lo vamos a leer porque es largo. ¿En qué consistía el Pentecostés? Resulta que cuando comenzaba la cosecha de trigo, entonces se tomaban las primicias, las primeras espigas. Una vez que se tomaban las primicias, pasaban 7 semanas. O sea, todo el tiempo de cosecha. 7 semanas suman 49 días, ¿cierto? 7 por 7, 49. El día 50, entonces era el día del Pentecostés, o sea, la fiesta de la cosecha, es lo que significa la palabra Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Esas gavillas, esas espigas que habían cortado, que las tenían ahí reservadas, en el día 50 se las llevaban al templo, se las daban al sacerdote o sacerdotes ministradores y tomaban las espigas y las mecían en la presencia de Dios en señal de gratitud por lo que el Señor había hecho con ellos. Porque al final la cosecha también viene de parte de Dios. Que si no hay la lluvia, si no hay el clima adecuado, si no se reprenden las plagas, pues no hay cosecha. En señal de gratitud ellos ofrecían esas gavillas y las mecían delante de Dios. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Porque aquí en el día de Pentecostés en realidad hubo exactamente lo mismo, sino que, como siempre ocurre, leemos la Biblia a veces muy apresurado, no asociamos una cosa con otra. Cuando Jesús resucitó, que fue el grano de trigo, él dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No sé cuántos estamos de acuerdo que Jesucristo es el grano de trigo perfecto. Él murió y aquí están los granitos. Alabanzas. Gloria a Dios. O sea, somos de buena calidad. Somos producto de su cosecha. Él dijo, dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Maravilloso. Entonces Jesús resucita, el primer granito, pero detrás de él venía toda esta cosecha. Pero justo ese día comenzó la cosecha de trigo también, en Jerusalén, y se cumplía lo que dice Levítico 25. Pues allá afuera todo funcionaba normal, las espigas, los trabajadores, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿A los cuántos días de haber resucitado Jesús ascendió al cielo? A los 40 días. Dice que se reunió con los discípulos. Es más, esos 40 días fue un seminario, un curso intensivo de enseñanza. Oídos los que se cansan con 1 hora de enseñanza. Qué vergüenza. Los discípulos aguantaron 40 días, porque era el curso intensivo, porque ya el Señor se iba. Entonces, cuando usted ve a los apóstoles haciendo maravillas, escribiendo cartas, dice, uy, ¿eso cuándo aprendieron? ¿Cómo que cuándo? Pues en el instituto del Señor, ¿no ve que les enseñaron?
Pues en el día 40 Él asciende al cielo. Los discípulos se quedan mirando, vienen los ángeles y les dicen: ¿por qué os habéis quedado mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Precioso, ¿cierto? Se reúnen 120 personas en el aposento alto. Esa reunión no fue como esta de un día. Se reunieron 10 días. ¿Y 40 más 10 cuánto es? 50. Pues todo que encajó perfectamente. Se reúnen, están allá orando. Es más, cuando descendió el Espíritu Santo, porque es lo que dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, no están, los apóstoles no están inventando nada. Lucas no se inventó una historia. Bueno, vamos a hacer una historia bien especial, algo que impresione. No, Lucas está contando lo que pasaba exactamente esos días. Es que Lucas fue un investigador, aunque era médico, pero era un investigador impresionante. Entonces él pone la nota: cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegaron con las primicias, las espigas al templo, y los sacerdotes comenzaron a mecer las espigas en señal de gratitud. Uno era el templo y otro era el aposento alto, no confundamos los lugares. Pues allá los sacerdotes mecían espigas de trigo, pero acá en el aposento alto desciende el Espíritu Santo y mece otro tipo de espigas, 120, que fueron los que se llenaron del Espíritu. Lenguas repartidas de fuego cayeron sobre ellos y hablaban en lenguas y glorificaban y exaltaban a Dios. Pues ese fue el Pentecostés del Espíritu. Allá fue el Pentecostés de la ley, literal. Pero aquí fue el Pentecostés, o sea, la cosecha del Espíritu Santo. Entonces era importante conocer esos principios de avivamiento. Dijimos que el fuego del altar lo encendió el Señor, y luego lo que hubo fue que alimentar el altar con leña cada vez. ¿Qué ha ocurrido en estos 2000 y más años con el Pentecostés? Fue encendido ese día en Jerusalén. Permítame decirles con todo cariño, con todo amor, que aunque no tengamos la manera de explicarlo y han quemado los libros de historia, pero siempre ha habido gente a lo largo de 2000 años cargando leña para que el fuego no se apague, y está encendido esta mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, ahí está la leña de los mártires, de las catacumbas, del Coliseo romano, de la Inquisición, y cada vez sigue y sigue ardiendo, y cuando más el enemigo ha querido apagarlo, jamás lo ha logrado. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un pueblo que exalta, que glorifica el nombre del Señor. Hoy estamos aquí en Pentecostés. Mañana seguimos, pasado mañana en la convención, después de la convención, porque este es el fuego que se incendió en aquel día glorioso en Jerusalén. No le busque otra rama, no busque otro principio. Los teólogos se vuelven locos y escriben libros que esto comenzó en la calle Azusa, que no, que fue en Topeka, que fue en Kansas, que entonces fue Charles Spurgeon en el siglo XVIII, el gran tabernáculo londinense. Dios los bendiga, cada uno hizo su parte, pero el fuego nunca se ha apagado hasta el día de hoy, y son más los miles, y me atrevo a decirlo, más los miles de que no tenemos noticia, nunca tenemos una letra de ellos, no sabemos sus nombres, no sabemos nada, quienes alimentaron ese fuego con obediencia, con proclamación de la palabra.
Aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué? Concluyo acá. En el cielo vamos a tener muchas sorpresas. Muchos que creíamos firmemente que veríamos, no los veremos. Y muchos que nunca conocimos, que nunca oímos de ellos, estarán con nosotros exaltando y glorificando el nombre del Señor. Que vivan las señales del avivamiento. Basémonos en esto. Ya lo demás es resultado, es consecuencia, es obviamente lo que Dios añade, pero ya las bases están puestas. No hay que inventar fuego, no hay que inventar agua, porque ahora está de moda también el agua bendita. Ya entró el agua bendita a las iglesias cristianas, la rosa perfumada, la arena del río Jordán. Encuentra cuanto cambalache se le ocurra. Hermano, lo que dice la palabra de Dios es lo único. Que Dios nos ayude a poner por obra esta palabra. Estén en pie, vamos a agradecer al Señor. Ya ubicados en esta información, en todo esto, no creo que alguno se vaya a dejar engañar con cosas falsas, con ilusionismo, con fantasía. La palabra de Dios está en los cielos y permanece para siempre. Señor, muchas gracias por hablarnos, por enseñarnos. Que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra cumpla su efecto, su función en todos y cada uno de nosotros. Gracias por darnos sabiduría. Ayúdanos a ponerla por obra. Sí, soberano Dios y Rey, a ti sea todo el honor. Gracias por este grupo hermoso que hoy ha venido para oír tu palabra. Gracias por edificarnos, por enseñarnos cosas tan maravillosas que van a servir para honrarte y glorificarte, y que tu palabra siga corriendo y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, la palabra. Amén, enseñanza. Amén. Gloria a Amén.